Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a una transmisión más. Continuamos con Charlas de 20, esta serie de pláticas que traemos para ti, con la colaboración de la comunidad de aliados líderes de Tijuana Innovadora, quienes en estos 20 minutos compartirán con nosotros conocimientos, habilidades y liderazgos para que a todos nos caiga el 20. El tema que les tenemos el día de hoy es qué, cuándo, cómo y por qué la Sinfónica Juvenil de Tijuana Innovadora. Y para ello agradezco la presencia el ingeniero Jorge Soto en charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Bienvenido, ingeniero. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan ahí en la comodidad de su hogar, que podamos platicar y conversar con ustedes en estas famosas charlas. Y realmente es un gusto estar aquí y poder platicar un poquito sobre lo que nosotros hacemos dentro de la esfera de la Sinfónica Juvenil. Por eso le pusimos el título de qué, cuándo, cómo y por qué. Su servidor, Jorge Soto. Mi formación es de ingeniero industrial en electrónica, pero siempre desde los inicios me he dedicado mucho a la cuestión de la cultura y de la formación de niños y jóvenes, tanto en la cuestión de educación de las computadoras como en la música en este caso. A partir de la formación de la Sinfónica Juvenil hace 23 años, nosotros éramos parte de esa estructura y en 2012 nosotros empezamos a trabajar ya dentro de esta estructura. Entonces, para nosotros es una verdadera pasión y nos gustaría mucho compartir con ustedes algunos elementos del por qué la Sinfónica Juvenil de Tijuana. ¿Qué? Pues estamos hablando de la Sinfónica Juvenil de Tijuana. La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música es el alimento del amor. Y también la música es el lenguaje universal de los sentimientos. Por eso no tiene barreras, no tiene fronteras. ¿Cuándo? ¿Cuándo empieza la música? Pues la música empieza desde los mismos orígenes del ser humano, cuando escuchaba los ruidos de la naturaleza, cuando escuchaba los ruidos de los animales, y empezó a encontrar que golpeando algunas piedras, golpeando algunos palos, soplando sobre algunos carrizos o juntando conchas del mar, podía producir ritmos, podía producir música. Desde entonces se enamoró de ese sentimiento que le producía. Y entonces aparecen las famosas musas y los dioses que le entregan la música al ser humano. Entonces la música nos ha acompañado todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo empezó a generar esa música? Bueno, pues empezaron a crearse los instrumentos a través del tiempo y se formaron grupos musicales, se hicieron instrumentos cada vez más complejos, pero ahora había la manera de cómo transmitir la pieza que yo inventé, que yo imaginé. Bueno, se empezó a diseñar la estructura musical, cómo escribir, cómo representar esos sonidos, esos sentimientos de una manera que pueda ser transmitido a las diferentes generaciones. Y entonces aparecen muchas formas de escribirlo, desde las muy simples como garabatos, arañas, textos y hasta la notación que actualmente conocemos como las partituras. Pero ahí no se ha quedado, ya tenemos ahora partituras especiales para música electrónica, para música de sentimientos. Entonces sigue evolucionando la música porque nos acompaña en cada una de las épocas. ¿Por qué? ¿Por qué la música es tan importante para nosotros? Porque consta de 3 elementos fundamentales que están grabados en nuestro cerebro, que es el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo lo conocemos todos desde el inicio de nuestra infancia, a base de tambores, golpes y danzas. Y es el director de la orquesta el que lleva el ritmo. La melodía es lo que más aprendemos de las piezas que nos gustan. Que siempre nos acordamos, esta pieza es fulana de tal, esta pieza es fulana de tal. Es a través de la melodía. Ciertos instrumentos solamente pueden tocar la melodía, como la flauta, porque siempre llevan una sola nota a la vez. Y algo que usualmente no escuchamos, pero que nos genera la emoción y los sentimientos, que es la armonía. La armonía es el conjunto de notas que acompañan a la melodía para crear ese sentimiento profundo, como puede ser los acordes del piano, o bien ensambles de instrumentos, o una orquesta completa que nos genera una emoción intensa por su sonido profundo y cierto.
La orquesta, como la conocemos ahora, nosotros pensamos que a lo mejor tiene mucho tiempo, pero no. La orquesta, como la conocemos nosotros, es el conjunto de instrumentos organizados, corre a partir o se empieza a formar a partir del principio de los años 1700, o sea, no tiene mucho tiempo. Haydn, en los 1750, le da realmente a la estructura formal como la conocemos ahora, con sus grupos de instrumentos acomodados en cuerdas, alientos, metales, percusiones. Antes era nada más, bueno, vamos a juntar unos músicos de ahí de la región y vamos a tocar tal cosa. A ver, tú toca esta parte, tú toca esta otra parte, pero no había una organización como la conocemos ahora, de una estructura orquestal. Ya una vez formado por Haydn, esta estructura de las orquestas es empleada por los grandes maestros como Beethoven en el romanticismo, se incorporan en la ópera con impresionantes composiciones de Wagner y todos los grandes compositores que hemos tenido la oportunidad de escuchar alguna vez. Una pregunta que muchas veces me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una sinfónica y una filarmónica? Realmente no hay una diferencia muy importante, pero desde el punto de vista histórico, una sinfónica es una estructura de músicos profesionales que se dedican específicamente a la música orquestal. Y una filarmónica se considera aquellos grupos orquestales que se forman por aficionados a la música o que aportan una cantidad económica para formar una orquesta. Pero últimamente pues no podemos hablar de una diferencia muy importante. Lo importante está de que tengamos una gran orquesta. Alemania batió el récord del tamaño de una orquesta con 7.548 músicos, es un récord Guinness. Y, por ejemplo, la música que más duró de las orquestas sinfónicas es la de Wagner, que dura 5 horas y 10 minutos. Imagínense ustedes aguantar una presentación de esa naturaleza. Qué interesante, ¿no? ¿Qué efectos tiene la música en el cerebro? ¿Por qué nos interesa tanto que los niños y los jóvenes puedan entrar dentro del ambiente de la música orquestal? ¿Por qué no nada más tocar un instrumento? Como ustedes seguramente lo conocerán, cuando alguien estudia, por ejemplo, piano, nada más, y luego es clásico que la familia, a ver, toca fulanito piano para la tía que acaba de llegar, y pues a mí no le da mucho gusto, ¿verdad? O a todo fulanito, sabes tocar el violín, tócale al abuelito una pieza para que vea que ya aprendes a tocar el violín. Como que no es una forma muy agradable de presentar lo que uno ha aprendido así, pero cuando se juntan en una orquesta, que están compartiendo con sus pares esa música, es otra historia. Esa forma de transmitir las emociones a través de sus instrumentos se convierte en una actividad deseable y ellos quieren participar. ¿Por qué? Porque se despiertan endorfinas en el cerebro, se maneja el estrés, hay una perseverancia porque hay una pasión por la música, hay una socialización, ya se olvidan uno de la pena y de qué van a decir, sino realmente uno se siente involucrado. Afecta el área del cálculo en el cerebro, afecta el área de los idiomas, porque se aprende otro idioma con la música y eso permite aprender otros idiomas. Se vuelve uno kinestético, es decir, con el movimiento puede uno tener una mejor coordinación ojo-mano, una autoestima y una resiliencia a las dificultades. Científicamente, como se muestra en alguna de las láminas, hay una modificación a nivel neuronal. Se han hecho estudios con los diferentes instrumentos médicos que hay una modificación en las áreas del cerebro, tanto del movimiento como del oído, la vista, el movimiento de las manos y sobre todo también de la creatividad y de la parte artística. Entonces, es un regalo para los niños, para los jóvenes, el que tengan ese tipo de cambios cerebrales, porque además se van a ver reflejados en sus respuestas escolares. ¿Para qué la música finalmente? La música, como decíamos, es un lenguaje universal, no hay fronteras. La música afecta nuestras emociones y modifica la percepción de las situaciones. Por ejemplo, como estamos ahorita en la pandemia y todo eso, la música nos ayuda a relajarnos un poco, a sentirnos mejor a pesar de las circunstancias. Eso es lo que utilizaron en Japón al término de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir su tejido social. La música crea ambientes y escenarios en nuestra mente. Esto es muy utilizado en la mercadotecnia, en el cine y eventos públicos, como las grandes orquestas que tocan la música de Star Wars,
le tocan la música de videojuegos, todo eso que genera gran cantidad de emociones y gran cantidad de público. Y la música es para disfrutarla, alegra nuestro espíritu y nos acompaña en nuestros dramas y en nuestras alegrías. Siempre tenemos una pieza para alguna situación triste o alguna situación alegre. Es un regalo para toda la vida, si además tocamos un instrumento en compañía de otros y lo compartimos con un público. Es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Por lo tanto, los invitamos a que participen en la Sinfónica Juvenil de Tijuana. Realmente la van a pasar muy bien, van a conocer lugares, hay viajes, hay participaciones y sobre todo hay un gran contacto con toda nuestra comunidad. ¿Qué te pareció, querido amigo Alfredo? Muy bien, muy interesante toda la información que nos presenta el día de hoy. A mí de pronto escuchaba toda esta historia que usted nos está explicando, pero me queda muy presente estos últimos datos en donde seguramente quien nos ve le llama también la atención, hablando de estos beneficios que causa la música en el cerebro. Y bueno, con esto quiero a lo mejor iniciar algunas preguntas, porque pues de estos beneficios seguramente muchos queremos tenerlos, pero bueno, para ello tengo una pregunta. ¿Desde qué edad se considera que los niños pueden participar en un programa de música? ¿Cuál es la edad en la que deben hacer? Es muy buena pregunta porque realmente es muy importante empezar temprano. Nosotros estamos recibiendo niños desde los 5 años, incluso hemos a veces tenido uno de 4 años, porque a esa edad su cerebro está completamente limpio y es una verdadera esponja para todo este tipo de cuestiones. El ritmo, la melodía, todo lo captan con una facilidad increíble y pueden llegar a ser unos verdaderos talentos en el área de la música. Entonces, la mejor edad es a partir de los 4 o 5 años, y esto es hasta los 20, hasta los 30 años, o hasta qué edad permanecen ellos. En la orquesta nosotros tenemos un límite de los 23 a los 24 años, con el objeto de que a partir de esa edad ellos decidan si quieren ser músicos y entonces impulsarlos a estudios superiores, o sea, a que ya se especialicen, o si no, a que ya conserven esa habilidad musical y a lo mejor formen un grupo, no necesariamente de música clásica, puede ser de jazz, puede ser de banda, que hemos tenido algunos muchachos que forman como un hobby, un grupo musical. Bien. Durante todo este tiempo van desarrollando esas habilidades para desarrollar un gusto o preferencia hacia algún instrumento en particular, supongo. Sí, los maestros hacen primero una evaluación de cada uno de los niños en términos de ver cuál sería su mejor orientación a qué instrumento, para que realmente puedan disfrutar de la música. No se trata de que sea un martirio, realmente se trata de que disfruten la música y entonces los maestros son muy cuidadosos en términos de escoger lo que más adecuadamente le funciona al niño. A veces los papás llegan, no quiero piano, espérate, vamos a ver cuál es el mejor instrumento, que realmente se sienta emocionado de tocarlo. Sí. No sé si es muy frecuente esto, pero cuando los papás inscriben a los niños ya que están en la sinfónica, que están participando con ustedes, pues seguramente el sueño de todos ellos es que sus hijos participen ya de la orquesta, verlos tocar. ¿Cuánto tiempo tarda un estudiante inicial para que finalmente los papás a lo mejor ya lo vean en la orquesta? Sí, esa es una situación bien interesante. El punto más importante es mencionarles a los papás de que no es una carrera de 100 metros, es un maratón. Entonces tienen que darle la oportunidad a su hijo de irse preparando y de ir creciendo a su ritmo y de la mejor manera. Normalmente, para que puedan entrar a la orquesta, tienen que pasar por 2 etapas muy importantes, que es el dominio del instrumento y 2, la capacidad de leer partituras. Hasta que no logren eso, no es posible que entren a la orquesta, porque entonces se le complicaría mucho el mismo trabajo al niño o al joven, porque se desesperaría porque no entiende. Entonces, normalmente se lleva de 1 año a 1 año y medio de preparación con su instrumento y solfeo, que es la lectura de partituras, para que se empiece a incorporar a la orquesta. Ya cruzando las 2 etapas, la tercera etapa es entrar a la preorquesta, donde empiezan a aprender a leer al director, que es otra situación interesante,
y ya el director, según va viendo su avance, lo invita a la gran orquesta. Pero de todos modos, en todos sus intervalos se tienen presentaciones en público para que vayan perdiendo el famoso terror escénico, para que se vayan acostumbrando a que pueden hacer la expresión emocional hacia los demás. Son estos escalones, estos niveles que tiene que llevar, que tiene que pasar cada uno de los estudiantes antes de estar ya presente ante un público y enfrentarse a ese pánico escénico del que menciona. Sí, ese es bien importante porque es una barrera que al romperla la persona cambia completamente, ¿no? Se vuelve muy segura de sí misma, incluso en su misma escuela notan el cambio, porque ya es una persona que tiene una cierta presencia y que ya no se intimida ante los retos. Esa es también una cosa muy importante que aprenden en la orquesta, es a superar los retos. Sí, creo que eso es muy importante porque creo que a todos nos pasa, ¿no? Cuando estamos en la escuela y nos dicen, pasa frente y luego nos ponen a exponer algo y sentimos que se nos está el piso abriendo y que prácticamente nos estamos yendo a un abismo. Seguramente a través de la música, de todo esto a lo que ellos se enfrentan y toda esta disciplina que llevan, pues los prepara para, no solo para la música, sino para esta parte que mencionamos de enfrentar otros escenarios también de la vida cotidiana de cada uno de los jóvenes. Pero bueno, ya pasó todo este tiempo, los jóvenes ya aprendieron la música, ya saben leer, ya tienen su instrumento preferido, el que eligieron, el que aprendieron. ¿Dónde se presentan ellos? ¿Dónde están realizando conciertos? ¿Dónde los podemos ver una vez que ya pasaron todo este proceso? Sí, afortunadamente la Sinfónica, a través de los convenios con los diferentes organismos gubernamentales de cultura, tenemos abiertas las puertas a escenarios como el Centro Cultural Tijuana, tenemos abiertos escenarios con el Instituto Municipal de Arte y Cultura, tenemos también con los Centros Estatales de las Artes, y aparte también hemos tenido la oportunidad de invitaciones al área de San Diego, y a veces existen presencia o invitaciones a presentarse en orquestas a nivel de la Ciudad de México, en la Orquesta Infantil de México, o en diferentes lugares cuando hay esas convocatorias. Entonces, pues realmente es una situación muy rica en términos de que hay mucha actividad, los chicos no se van a aburrir, va a haber siempre posibilidades de presentarse, aún incluso ahorita en la pandemia, que todo el mundo tenemos que estar en casa, pues han hecho sus presentaciones y recitales y conciertos desde casa, y de esa manera continúan ensayando, continúan practicando, porque la música se convierte en su pasión. Muy bien. O sea que tienen todo para hacerla, aprenden música, finalmente los llevan a conciertos, a distintos lugares, y bueno, eso seguramente les va dando muchas tablas. Pero ¿qué pasa? Ya pasó toda esta parte, ya están en conciertos. ¿Qué hace la Sinfónica por los jóvenes? Es decir, los están promocionando, los están exhortando a que continúen su carrera musical, o una vez que concluyen en el proceso de la Sinfónica, ahí queda todo, o se desligan, ustedes siguen vinculados a ellos. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes, ingeniero? Sí, nosotros tenemos un programa de seguimiento. Obviamente no todos los que entran a la Sinfónica van a ser músicos profesionales, pero aquellos que así lo deciden, los maestros los preparan para entrar a los diferentes centros ya profesionales de música, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, han ido a Nueva York, han ido aquí a California, en la Ciudad de México, en las diferentes instituciones ya superiores de música. Y además, los que no quieren seguir siendo, no quieren seguir la profesión de músicos, pero quieren seguir tocando la música, bueno, los invitan a formar grupos musicales, o la misma orquesta a veces los invita a que participen en sus conciertos como invitados especiales. O sea, no los dejamos a la vida suelta, sino estamos siempre en contacto con ellos para poder incrementar el interés y el entusiasmo por la música orquestal. Finalmente hay un acompañamiento desde que inician, a la edad que ellos decidan estar o ser parte de la Sinfónica, que puede ser a los 4 o 5 años, a los 10, a los 15. A partir de que ingresan hay un acompañamiento hasta que los jóvenes decidan ahora sí que emprender algo de manera personal en el área de la música, o quizás cumplió su ciclo y quieren iniciar en otra área. Pero finalmente adquieren las herramientas de todo esto de lo que veníamos hablando, estos beneficios que trae la música, estas tablas que finalmente los prepara para
en una vida profesional, cualquiera que este sea el camino que ellos decidan hacer. Ingeniero, ¿algo que quiera agregar finalmente para cerrar esta charla de 20? Pues nada más de que nos sigan en las redes, Tijuana Innovadora, Esfera de la Sinfónica Juvenil, y en Facebook Sinfónica Juvenil. Realmente la van a pasar muy bien, hay muy buenos conciertos, muy buenas presentaciones, y pues muchísimas gracias, Alfredo, por esta invitación a participar, y pues nuevamente muchas gracias a Tijuana Innovadora y a tu esfera de trabajo. Muchas gracias, ingeniero. Usted, la verdad que es increíble el tema que nos presenta. Y bueno, sin duda quienes nos ven van a estar muy interesados y bueno, y se animen a inscribir a sus niños en la Sinfónica Juvenil. Ya vieron todos los beneficios que nos trae. Y bueno, realmente ustedes quieren unos hijos que sean fuertes, que estén preparados para enfrentar cualquiera de los retos que vengan. Bueno, este es un buen espacio donde lo pueden hacer. Paran de una manera muy particular, aprenden música y seguramente estimulan y les abren muchas otras puertas. Gracias, ingeniero, nuevamente. Con esto vamos a dar por terminada nuestra charla del día de hoy, no sin antes invitarlo a que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Tijuana Innovadora, Facebook, Instagram, y nos vemos, nos seguimos conectando con ustedes a las 11:20 de la mañana. No se pierdan las siguientes charlas como esta. De verdad que están increíbles nuestras charlas. Síganos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.